En plena Guerra Fría, cuando el mundo temía la bomba atómica, la CIA temía algo mucho más silencioso: el control mental. Temían que los soviéticos descubrieran cómo manipular la mente humana, cómo borrar recuerdos, crear falsos testimonios o fabricar espías perfectos. Así nació uno de los proyectos más oscuros de la historia de Estados Unidos, un programa secreto, tan inhumano que la propia CIA intentó borrarlo de los registros. Su nombre en clave era MK-Ultra. El cerebro de este programa secreto fue Sidney Gottlieb, un químico brillante nacido en Nueva York en 1918. Gottlieb provenía de una familia de inmigrantes y se había criado en una casa humilde en el Bronx. Era un hombre de contrastes, vegetariano y amante de la poesía, pero también el arquitecto del programa de control mental más ambicioso jamás concebido. Trabajaba bajo las órdenes del director de la CIA, Allen Dulles, quien veía en Gottlieb un genio capaz de vencer a los soviéticos con métodos poco convencionales. Gottlieb creía que para controlar una mente, primero debía destruirla por completo, y así comenzó una búsqueda obsesiva: encontrar una sustancia o técnica que borrara la personalidad humana. Esa sustancia apareció pronto: el LSD, una droga recién descubierta por el químico suizo Albert Hofmann en 1938, capaz de distorsionar la percepción y romper los límites de la conciencia. El MK-Ultra se extendió como una telaraña por más de 80 instituciones. Hospitales, cárceles y universidades fueron infiltradas por el programa. La CIA pagaba investigaciones aparentemente inocentes, pero en realidad, los sujetos estaban siendo drogados, hipnotizados y torturados. Algunos experimentos eran brutales: privación sensorial durante semanas, electrochoques combinados con grabaciones repetitivas y dosis masivas de LSD administradas sin consentimiento. Los voluntarios rara vez sabían que trabajaban para la CIA, y muchos nunca volvieron a ser los mismos. Uno de los casos más trágicos fue el del Dr. Frank Olson, un científico que trabajaba con armas biológicas para el ejército estadounidense. Entre el 18 y el 20 de noviembre de 1953, Olson fue invitado a una reunión del MK-Ultra que tuvo lugar en una cabaña del Deep Creek Lake, en Maryland. Durante aquella reunión, Sidney Gottlieb suministró a Olson una dosis de LSD sin avisarle. En los días siguientes, Olson se volvió paranoico, confundido, aterrorizado. Dijo a su esposa que quería dejar su trabajo y que había visto cosas que no debía ver. Una semana después, en la madrugada del 28 de noviembre, Olson cayó desde la ventana del 10º piso del Hotel Statler en Manhattan. La CIA declaró su muerte como un suicidio, pero cuando su cuerpo fue exhumado en 1994, el forense encontró señales de un golpe previo a la caída. ¿Fue un suicidio o un asesinato encubierto? En Canadá, otro protagonista llevó el horror a un nuevo nivel. El Dr. Donald Ewen Cameron, uno de los psiquiatras más respetados del mundo, ejercía por aquellos años en el The Allen Memorial Institute, perteneciente a la McGill University en Montreal. Cameron y el programa MK-Ultra estaban predestinados a encontrarse, y en 1957 comenzó a recibir fondos para desarrollar su experimento llamado de-patterning, o desestructuración mental. Cameron sometía a pacientes a grabaciones repetitivas durante semanas, mientras les aplicaba electrochoques y drogas paralizantes. Personas que entraban en su clínica por depresión o ansiedad leve salían sin recuerdos, sin lenguaje, sin identidad,
Algunos ni siquiera recordaban cómo comer. Décadas después, sus pacientes lo describieron como una pesadilla viviente. Y lo más escalofriante, Cameron creía que estaba ayudando a la humanidad. En 1973, tras el escándalo del Watergate, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos del programa. Miles de archivos fueron incinerados, pero el destino quiso otra cosa. Un pequeño conjunto de 20.000 documentos se salvó por error, archivado en una contabilidad secundaria. 2 años más tarde, en 1975, el Comité Church del Senado reveló al público la existencia del programa. Los senadores quedaron horrorizados y el mundo entero descubrió que la CIA había experimentado con sus propios ciudadanos. Sin embargo, la mayoría de los archivos ya estaban destruidos. Lo que se reveló fue solo la punta del iceberg. Cuando la verdad salió a la luz, las víctimas exigieron justicia. Los familiares de Frank Olson, las mujeres sometidas a Cameron, los pacientes que nunca consintieron nada. Todos ellos demandaron al gobierno de Estados Unidos. Algunos recibieron compensaciones simbólicas. Otros murieron sin reconocimiento alguno y ninguno de los principales responsables, ni Dulles, ni Gottlieb, ni Cameron, fueron juzgados jamás. Finalmente Gottlieb se retiró al campo, donde pasó sus últimos años criando cabras y practicando meditación, hasta que falleció en el año 1999, sin haber pedido perdón a ninguna víctima. Hoy, los archivos que quedan del MKUltra son fragmentos, pero su legado sigue proyectando una sombra enorme. Algunos aseguran que las técnicas de control psicológico aprendidas entonces dieron origen a nuevos programas encubiertos, más sofisticados y digitales. Quizás el programa nunca desapareció, simplemente evolucionó y cambió de forma. Pero más allá de las teorías, este suceso nos deja una advertencia que no debemos olvidar. Cuando el miedo se mezcla con el poder, la ética suele ser la primera víctima, y en nombre de la seguridad nacional, se cruzaron límites que nunca debieron cruzarse. Esta ha sido la historia del programa MKUltra, otra narración impactante narrada por el lado oscuro del misterio.